Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia y el arte. Hoy voy a dedicar mi charla al reino que fue la cuna del arte gótico, Francia. La arquitectura gótica francesa apareció hacia 1130, 1140 en la región de París y se difundió rápidamente, primero a todo el reino y luego al resto de Europa occidental. Es interesante aclarar que el término gótico lo crearon los artistas del Renacimiento en sentido despectivo para referirse al arte nacido en Francia y que ellos consideraban que era de calidad inferior y bárbaro, comparado, claro, con el arte renacentista. Y justamente gótico viene del término godo. Hoy pasearemos brevemente por la historia de Francia entre los siglos XII y XV y visitaremos algunas de sus majestuosas catedrales. Espero que lo disfruten. Recordemos que a la muerte de Carlomagno, sus dominios se dividieron entre sus tres nietos. A Carlos el Calvo le correspondió la sección occidental y pasó a ser rey de los francos. Era un imperio extenso, pero que carecía de ejército permanente y de un sistema financiero. La administración estaba en manos de la aristocracia, que la utilizaba en su propio beneficio, y el rey solo recibía las rentas provenientes de sus pequeños dominios, por lo que dependía de esa aristocracia, a la que no era capaz de imponerle su autoridad. El reino se fue subdividiendo cada vez más en lo que se denominó en ese momento feudalismo clásico, durante el cual los reyes se tuvieron que enfrentar continuamente a los nobles, que en teoría eran sus vasallos, pero que a veces adquirían demasiado poder como para desafiar abiertamente la autoridad real. Debido a la falta de poder del rey, la monarquía se hizo electiva, produciéndose continuos enfrentamientos entre los nobles para elegir entre ellos mismos a los siguientes reyes. Así fue que en el año 987 la elección recayó en Hugo Capeto, quien reinó hasta el año 996. La autoridad de los primeros Capeto se limitaba a su dominio real, que es esta manchita pequeña celeste en el corazón del reino. Estaba reducida a una zona muy pequeña, como vemos, en torno a las ciudades de París y Orleans. Y este territorio real se encontraba atenazado por sus vasallos, que tenían posesiones mucho mayores, y muchos de ellos eran los enemigos del rey. Pero, aunque el régimen feudal le quitó fuerza y funciones a la monarquía, el título real mantuvo cierto prestigio moral, pues el rey era el señor de más rango, de mayor rango en la pirámide feudal. Era el señor de todos los señores y no era vasallo de ninguno. Por otra parte, desde la época de Clodoveo, en el siglo V, la monarquía tenía carácter sagrado. Los reyes eran consagrados por el obispo en la Catedral de Reims y adquirían un derecho divino. De manera que el poder del rey procedía directamente de Dios y contaba con la alianza de la Iglesia. Gracias
a una política hábil de la mayoría de ellos, los reyes Capeto pudieron asegurar el crecimiento de sus dominios frente a sus vasallos, que eran casi independientes, pero que les debían fidelidad y homenaje. Acá vemos en este mapa, en color naranja, cómo se fue extendiendo entre el año 987 y 1180, poco a poco se fue extendiendo el dominio real. Como consecuencia de este mayor poder, de esta adquisición de más poder, los reyes Capeto lograron hacer hereditario su linaje para consagrar a sus hijos, herederos en vida del rey, asociándolos al trono. Un uso que se siguió hasta el siglo XII con Felipe Augusto. Mientras los primeros reyes Capeto iban afianzando su posición, no ya como reyes, sino como señores de sus propios feudos, recordemos que el duque de Normandía, vasallo del rey francés, se hizo coronar rey de Inglaterra en el año 1066. A partir del reinado de Luis VI, la autoridad real adquirió mayor aceptación. Luis VI fue sobre todo un rey belicista y muy impopular. Recaudaba dinero mediante el ataque a sus vasallos, a muchos de los cuales venció militar y políticamente, fortaleciendo el poder real. Desde 1127, el rey contó con la asistencia del abad Suger, un eficiente estadista a quien le debemos la restauración de la girola de la Basílica de Saint-Denis, dando nacimiento al estilo gótico en Francia. Pero esto va a ocurrir durante el reinado de su hijo, Luis VII. Gracias a su casamiento con Leonor de Aquitania, Luis VII casi triplicó sus dominios. Pero 10 años después, en 1152, tras ser derrotado en la Segunda Cruzada, el tesoro real quedó empobrecido y el rey perdió poder sobre los grandes señores feudales y su matrimonio fue anulado, perdiendo todos los territorios adquiridos. Leonor se casó inmediatamente con el rey de Inglaterra, Enrique II, vasallo de Luis, que por herencia era duque de Normandía y conde de Anjou y Maine, y que gracias a esa boda anexó los dominios del sur, que vemos en el mapa en color rosa oscuro. Como consecuencia, Enrique II Plantagenet, rey de Inglaterra, vasallo de Luis VII, llegó a ser mucho más poderoso que el mismo rey de Francia, y esto fue el principio de una larga rivalidad entre los dos reinos. Durante el siglo XIII se ve la culminación del poder real, llevada a cabo por la dinastía de los Capeto. El primer paso fue la extensión territorial. Dicho logro lo consiguió el hijo de Luis VII, Felipe II, denominado Augusto, cuyo reinado va a suponer un punto de inflexión en la monarquía francesa. Felipe Augusto va a fomentar las disputas entre los distintos miembros de la familia real inglesa, de forma que se va a apropiar de todos los feudos ingleses, excepto el ducado de Aquitania. Felipe II empezó a llamarse rey de Francia, en lugar de rey de los francos, como se hacía antes. La posición dinástica de los Capeto quedó tan plenamente consolidada
que la monarquía dejó de ser electiva y pasó a ser hereditaria, terminando con la costumbre de coronar al posible sucesor en vida de su padre. Felipe Augusto fundó la Universidad de la Sorbona y convirtió a París en una ciudad de erudición. También mandó ampliar la muralla de la ciudad, pavimentar los caminos e hizo construir el castillo del Louvre. El siguiente paso en la extensión del dominio real fue recuperar el control del sur durante el primer tercio del siglo XIII. Y el pretexto para recuperarlo fue la difusión de la herejía cátara por ese territorio. Esta herejía no era reprimida en el sur de Francia por los señores, porque eran muy tolerantes. Con esa excusa, el Papa Inocencio III decretó una cruzada contra los cátaros, que se libró entre 1209 y 1244. La cruzada terminó con la erradicación del catarismo, pero también con la expansión de los dominios reales en el Languedoc, anexando el condado de Toulouse. A mediados del siglo XIII, la monarquía feudal francesa llega a su apogeo con Luis IX, conocido como San Luis, quien realiza reformas administrativas y centraliza el poder, llegando durante su reinado a un periodo de paz y prosperidad. A mediados del siglo XIII, la monarquía feudal francesa llega a su apogeo con Luis IX, conocido como San Luis, quien realiza profundas reformas administrativas y centraliza el poder, llegando durante su reinado a un periodo de paz y prosperidad. Luis IX se convirtió en el mayor propietario de tierras en Francia. En esos tiempos se fundó el Consejo del Rey, que Felipe IV convirtió en el Parlamento de París. Felipe IV fue tan poderoso que pudo nombrar papas y emperadores. La sede papal fue trasladada a Aviñón y todos los papas contemporáneos fueron franceses. Y también fue el responsable de la supresión de los caballeros templarios, que tenían también mucho poder y le hacían bastante sombra a la corona. Felipe IV realizó varias reformas administrativas, apoyado por unos consejeros incondicionales muy bien formados, que sostuvieron los principios políticos del derecho romano de Justiniano, empezándose así a sentar las bases de un verdadero Estado moderno. Sin embargo, el reino empezó a experimentar dificultades financieras debido a los primeros síntomas de la profunda crisis económica que asoló Europa en el siglo XIV. Debido a la necesidad de buscar nuevas formas de financiación, el rey decidió imponerle tributos al clero, lo que lo llevó a un enfrentamiento con el Papa. Sin embargo, el rey salió victorioso. Felipe IV fue el último rey capeto. Sus 3 hijos, que alcanzaron la edad adulta, reinaron en cortos periodos sucesivos y ninguno de ellos tuvo hijos varones, por lo que en 1328 se extinguió la dinastía. A la muerte de Carlos IV, el último rey capeto, aparecieron varios candidatos, pero los más fuertes pretendientes al trono francés fueron Eduardo III de Inglaterra, nieto de Felipe IV de Francia, y Felipe de Valois, nieto de Felipe III de Francia. La Asamblea de Notables del Reino eligió a Felipe de Valois por ser francés, por descender de los Capeto por vía masculina y por ser de mayor edad
que su joven rival inglés. Felipe VI fue el primer rey de la casa de Valois, una rama colateral de los Capeto. Las tensiones con los reyes de Inglaterra alcanzaron su punto máximo en la llamada Guerra de los 100 Años, que en realidad fueron una serie de varios conflictos armados entre 1337 y 1453, en la que los reyes de Inglaterra reclamaban el trono francés. La guerra comenzó cuando Eduardo III de Inglaterra invadió Francia por Flandes en 1337. La guerra atravesó momentos de calma y de tempestad y no se desarrolló en todo el país, pero ahí donde se presentó llevó desolación, muerte, pillaje, guerras civiles y epidemias. Las bandas de mercenarios, a falta de una organización militar y sueldo regular, saqueaban las regiones donde se estacionaban. Durante este conflicto interminable, el territorio francés fue campo de encarnizados combates. Finalmente se impuso el ejército francés y, tras la retirada inglesa, solo la ciudad de Calais, en el norte, seguiría perteneciendo al reino inglés. El conflicto terminó en 1453, el mismo año en que Constantinopla caía en poder de los turcos otomanos. Para organizar un ejército permanente y para financiar los gastos, los Estados Generales le aprobaron al rey la percepción de un impuesto anual directo. De esta manera, con ejército permanente y con recursos permanentes, se acentuó el poder monárquico. La victoria del rey francés fue muy importante porque aumentó los feudos reales y reforzó la figura del monarca, sentando las bases para un dominio más centralizado y sólido. Tras la guerra, los reyes de Francia recuperaron su prestigio y su autoridad. Prosiguieron con la política de limitar el poder de la nobleza y siguieron anexando territorios. Fue Luis XI, sucesor de Carlos VII, el vencedor de los ingleses, quien impuso su autoridad a los grandes señores feudales, apoderándose de sus dominios, y su figura aparece en la historia de Francia como la del monarca que culminó la unificación del país. La Edad Media termina con el fin de la independencia de los grandes principados. Los últimos que quedaban independientes eran el Ducado de Borgoña y el de Bretaña. Desde finales del siglo XV hasta mediados del XVI, la política exterior francesa estuvo dominada principalmente por las guerras de Italia. Los Valois pretendían hacer valer los derechos heredados de sus ancestros sobre el reino de Nápoles y el ducado de Milán. Finalmente abandonaron sus ambiciones en Italia. Pero las guerras de Italia trajeron el Renacimiento a Francia, de la mano de Francisco I, quien llevó a Leonardo da Vinci a su corte. Pero eso ya es otro tema, es tema de otra charla. Se estableció que el gótico nació en la Île-de-France el 13 de julio de 1140, fecha en la que se inició la restauración de la girola de la Basílica de Saint-Denis, o San Dionisio, ordenada por el abad Suger, y se extendió por la Alta Picardía. Marca la consolidación del Estado bajo los reyes Capeto, a medida que se anexaban feudos. Estos templos eran el símbolo del poder real.
La Basílica de San Dionisio, en la comuna de Saint-Denis, en la Île-de-France, está dedicada al primer obispo y patrón de París, y es famosa por ser el lugar de sepultura de la mayor parte de los reyes de Francia. Se trata de una iglesia construida en la época carolingia, en forma de basílica con 3 naves, que fue remodelada en parte en el nuevo estilo gótico francés y se convirtió en un modelo para este estilo, que alcanzó una amplia difusión en los territorios de los reyes Capeto, en la llanura de Champagne. Las obras de Saint-Denis, como dijimos, se iniciaron en 1132. En 1140, el abad Suger hizo edificar una nueva fachada occidental, inspirándose en el modelo románico normando, rompiendo con la tradición carolingia del Vestberg. El templo fue consagrado en 1144 ante el rey Luis VII. Esta fachada, con 2 torres, aunque una está inacabada, 3 portadas esculpidas, con las 3 aberturas de la tribuna alta y el rosetón, se convertiría en la norma para las catedrales góticas que siguieron. Como muchos otros templos, la basílica pasó por una profunda remodelación tras los estragos de la Revolución Francesa, pero todavía quedan elementos que sobreviven desde el siglo XII. La fachada está dividida en 3 partes por 4 grandes contrafuertes. Así quedan configuradas las 3 portadas con diferentes relieves en sus decoraciones. La portada central representa el juicio final en el tímpano y a cada lado de las puertas las vírgenes sabias y las vírgenes necias. En la portada de la derecha, la última comunicación de Saint-Denis con sus compañeros Eleuterio y Rústico y los meses del año. Y en la portada de la izquierda, el martirio de Saint-Denis y los signos del zodíaco. La dedicación de una puerta al santo patrón de la iglesia y la introducción de una figura en el parteluz del portal norte son uno de los rasgos novedosos que presenta esta catedral y que serán habituales en las construcciones posteriores. Durante la primera mitad del siglo XII, el abad Suger, como ya dije, consejero del rey Luis VI y después de su hijo Luis VII, encargó la demolición del deambulatorio o girola para resaltar las reliquias de San Dionisio con un nuevo coro. Para ello quería hacer una elevación importante y disponer huecos que dejasen entrar la luz. Para el abad Suger, la luminosidad de su iglesia eclipsaba en su mente todos los demás aspectos de su obra. Siguiendo una corriente de pensamiento que identificaba la luz con la belleza divina, su idea era hacer transparente el recinto para que la luz transmitiera la espiritualidad e hiciera visible al Dios inmaterial. Para ello, hizo que los constructores combinaran los arcos de ojiva y las bóvedas de crucería normanda. Los vitrales de colores creaban un juego de luz irreal que debía transportar al creyente a la Jerusalén celestial. A través de la articulación de las vidrieras, como un auténtico muro traslúcido, se creaba un espacio determinado por una luz coloreada que cambiaba continuamente con la luz del sol. La luz gótica, a través del brillo dorado de los fondos de las pinturas o por medio de la luz coloreada y cambiante de las vidrieras, confiere a los objetos una dimensión irreal, no natural y por extensión
trascendente. La basílica es de planta basilical con 3 naves. Las tumbas reales se encuentran en el crucero sur, en el ábside y en la cripta. Es el conjunto de escultura funeraria más importante de Francia, que abarca desde los reyes y reinas merovingios hasta Luis XVIII, que fue el último rey inhumado en la basílica. Veremos unos 2 o 3 ejemplos de los monumentos que contiene la iglesia. La tumba de Luis XIV y el monumento que contiene el corazón del delfín, que hubiera sido Luis XVII. Y esta es la magnífica tumba, monumento de Luis XVI y María Antonieta. Junto a estas tumbas reales, también fueron enterrados personajes importantes de la historia de Francia, nobles, servidores y algún que otro hijo bastardo. Un decreto de la recién instaurada República, después de la Revolución Francesa, ordenó recuperar todo el plomo de los ataúdes para fundirlo y fabricar munición. A consecuencia de eso, las tumbas fueron destrozadas y cubiertas con cal viva. La Catedral de San Esteban, o San Etienne, en la ciudad de Sens, en Borgoña, es la primera que se construye completamente en estilo gótico en Francia. Se construyó entre el 1130 y el 1164, pero se siguieron haciendo añadidos hasta el año 1534. Es un clásico ejemplo del gótico temprano que se caracteriza más por su solidez y austeridad que por su ornamentación. La fachada oeste se encuentra dividida en 3 portales y en el central se destacan las esculturas que representan la parábola de las 10 vírgenes y la historia de San Esteban. En el parte luz está la estatua del santo. El portal de la izquierda está decorado con 2 bajorrelieves que representan la liberalidad y la avaricia, así como la historia de San Juan Bautista. El portal derecho contiene 22 estatuillas que representan a los profetas. Por encima de este portal se levanta una torre de piedra culminada con un campanario. La planta, en lugar de crucero, tiene una serie de capillas que no se interrumpen y que se desarrollan a todo lo largo y que dan acceso al coro. En la nave central se distingue claramente la alternancia de pilares fuertes y pequeñas columnas y la bóveda sexpartita, que es característica de este periodo. En lugar del alzado habitual de 4 niveles, el constructor optó por suprimir la tribuna y colocó sobre las naves laterales un falso triforio, es decir, ni siquiera un corredor, sino aberturas entre las arcadas de la nave central y el claristorio.
Las ventanas son pequeñas para el concepto gótico de luminosidad. Es que en Sens todavía no eran conscientes de la importancia de la luz, una idea esencial del gótico. Recién en el siglo XIII se amplió el claristorio, debiéndose modificar la curvatura de las bóvedas. Los transeptos y sus fachadas y portales son muy posteriores, de estilo gótico flamígero, realizados en 1494. La Catedral de Nuestra Señora en la ciudad de Noyon, a unos 80 kilómetros al norte de París, fue la segunda catedral gótica construida en Francia, entre 1145 y 1235, siguiendo el modelo de Sens con algunas modificaciones, y fue la primera en adoptar un tratamiento único de espacio y luz. El culto mariano siempre tuvo un lugar privilegiado en la iglesia medieval. Ya lo habíamos visto en la presencia de las vírgenes, en los íconos, tímpanos, frescos y mosaicos, cuando repasamos el arte bizantino, el prerrománico y el románico. Pero rotundamente, la edad de oro de la devoción a la Virgen tuvo lugar a partir del siglo XII. Por eso encontraremos tantas Notre Dame en toda Europa. A la fachada principal de la Catedral de Noyon del siglo XII se le agregó en el siglo XIII un gran porche con 3 puertas y 2 torres que nunca se completaron. La decoración original gótica de las torres fue casi totalmente destruida durante el incendio en 1293. El alzado típico de la nave, como el del coro, es de 4 niveles. Grandes arcadas, tribuna, triforio ciego de 4 pequeños arcos de medio punto y ventanas altas, geminadas o dobles. Como el coro se construyó mucho antes que la nave, estos 4 niveles tienen algunas diferencias con la nave. Y fíjense el hermoso diseño romboidal que tenemos en el piso. Las tribunas tienen, como dije, arcos geminados o pareados o dobles y están bordeadas con una hermosa balaustrada de hierro forjado. En la nave se observa la alternancia entre soportes fuertes, formados por columnas fasciculadas, y las pilastras más delgadas, constituidas por columnas monocilíndricas. La bóveda era originalmente sexpartita, como corresponde a esta época, pero fue reconstruida después de un incendio que ocurrió en 1293 en el estilo cuatripartito predominante en ese momento. La Catedral de Nuestra Señora, en la ciudad de Laon, en Picardía, es otro modelo de iglesia protogótica que tuvo gran importancia como etapa en el Camino de Santiago. Se construyó entre 1160 y 1205 y es un ejemplo de transición del románico al gótico. La fachada principal está bastante elaborada por tratarse de esta época del gótico. Sigue el esquema normando, que sería imitado posteriormente en muchas otras iglesias. Un pórtico con 3 profundos vanos,
ventanales y gran rosetón y arquería sobre estos. A ambos lados arrancan dos torres cuadradas que acaban en un cuerpo octogonal con torrecitas en las ochavas y que presentan un variado bestiario. Se destacan las célebres estatuas de bueyes de tamaño natural. Esta representación, muy poco usual en la imaginería religiosa, se debe a la leyenda de la aparición milagrosa de un buey para tirar de los carros que transportaban las piedras, o tal vez sea simplemente un homenaje a la colaboración de estos animales. La torre acaba en un tejado plano y está coronada por una balaustrada. La catedral posee otras dos torres similares, una en cada fachada de los transeptos, y sobre el crucero hay un alto cimborrio de base cuadrada, herencia del románico, porque el cimborrio irá desapareciendo, como vamos a ver más adelante. Durante el siglo XIV se reconstruyó la fachada sur en estilo gótico radiante. Fíjense la diferencia de estilo con la fachada original del lado norte. En esta catedral vemos por primera vez el uso de profundos pórticos con gabletes y contrafuertes en forma de torre coronados con pináculos. Para encerrar las portadas escultóricas, originalmente había dos pasos abiertos entre las portadas, pero fueron cerrados durante la restauración del siglo XIX para reforzar la fachada que se hundía. En esa fecha también se restauraron las esculturas gravemente dañadas por la Revolución Francesa. El pórtico principal alberga notables esculturas que muestran la transición de estilo entre el románico y el gótico. Igual que en el románico, las catedrales no solo servían para el amparo de los fieles, sino también para instruir a través de las imágenes. Al estar reducidas al mínimo las superficies de los muros, no quedaba espacio para la pintura al fresco. En cambio, deja un campo muy vasto para la vidriería y queda para los portales la posibilidad de una rica decoración escultórica. El portal central introduce un programa iconográfico nuevo. Está dedicado a la coronación de la Virgen. El portal izquierdo se dedica a la infancia de Cristo y el portal derecho representa el juicio final. Hay restos de policromía, o sea, de pintura, en alguna de las esculturas. Recordemos que en la Edad Media la escultura era policromada. Debido al surgimiento de grietas, a principios del siglo XIII se reestructuró la cabecera con un muro recto con 3 ventanales y un rosetón en lugar del muro semicircular original. El interior tiene planta de cruz latina con 3 naves. A lo largo se alternan los pilares simples y otros con columnitas adosadas. Los capiteles tienen motivos vegetales. La nave tiene alzado de 4 cuerpos.
las bóvedas sexpartitas, que son típicas de este periodo. En estas imágenes vemos el cimborrio, que ocupa todo el espacio del crucero. Es cuadrado, pero de 8 nervios. Recordemos el simbolismo del número 8. A diferencia de la gran mayoría de las catedrales góticas, esta no tiene girola y la cabecera del coro es una nave rectangular acabada con un enorme rosetón y 3 ventanales. En esta catedral vemos por primera vez una perfecta unidad de conjunto. La catedral de Nuestra Señora de París, Notre Dame de París, la más conocida de las catedrales, emblemática catedral francesa, es otro de los mejores ejemplos del estilo gótico inicial en Francia y fue la obra culminante de este estilo. Se comenzó en 1163 y ya estaba casi terminada en 1260, aunque se completó en 1345 y se modificó muchas veces a lo largo de los siglos. La conocida fachada con estructura en H y 2 torres altas cuadradas corresponde al periodo posterior, corresponde al gótico clásico. Está claramente dividida en 3 partes. El pórtico triple con la galería de los reyes de Judea e Israel, el rosetón con ventanas dobles y la galería de arcos que aligera la fachada. Aquí vemos las 3 portadas de la fachada oeste, la fachada principal. En la portada central están representadas escenas del juicio final y la resurrección de Cristo. Y Cristo aparece en el parteluz rodeado por los 12 apóstoles en las jambas. En la portada norte se representan escenas de la vida de la Virgen, con las vírgenes necias y las vírgenes prudentes en las jambas y una bella escultura de la Madre de Cristo en el parteluz. La portada sur, llamada de Santa Ana, es ahora un compuesto realizado con esculturas de varias portadas del siglo XII, con agregados del siglo XIII, como las escenas del dintel inferior que cuentan la historia de San Joaquín y Santa Ana. Tiene a San Marcelo en el parteluz. La bóveda del coro es la más alta de las construidas hasta esa fecha. Para fortalecer la estructura se recurrió a los característicos arbotantes exteriores. En esta catedral aparece por primera vez el arbotante volante que define a este estilo. Notre Dame de París tiene planta de cruz latina, pero el transepto es muy corto y no sobrepasa la línea de las naves laterales. La cruz está inserta en el edificio, rodeado por un doble deambulatorio que se prolonga en las 4 naves laterales.
con capillas laterales hechas por los gremios de la ciudad. La nave central presenta pilares cilíndricos sin columnitas adosadas y bóvedas sexpartitas. Originalmente, el alzado fue cuatripartito, pero en el siglo XIII se eliminó el triforio y se ampliaron las ventanas del claristorio. En el siglo XIX se remarcaron los 4 niveles originales en el transepto, poniendo pequeños rosetones donde se encontraba el antiguo triforio. Aquí vemos claramente la diferencia en el alzado entre el transepto y la nave. En 1786, la aguja central, dañada por las inclemencias del tiempo, tuvo que ser desmontada. Durante la década de 1790, después de la Revolución Francesa, Notre Dame fue profanada y quedó dañada y destruida. Tras ser empleada como almacén, en 1802, Napoleón Bonaparte le devolvió su uso a la Iglesia Católica. 2 años después, se coronaría emperador en Notre Dame. Sin embargo, la iglesia subsistió en condiciones modestas hasta la publicación de la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, la que hizo reavivar el interés por la catedral. En 1844 se iniciaron trabajos de reparación que duraron 25 años. Entre otras modificaciones, se insertaron gabletes en las ventanas, se levantó la aguja central, se colocaron estatuas en la Galería de los Reyes, parcialmente destruida durante la Revolución, y se añadieron numerosas quimeras y gárgolas que le dan su imagen característica. La mayor parte de las vidrieras fueron colocadas durante las sucesivas restauraciones que se realizaron en el siglo XIX. Todos sabemos del terrible incendio que sufrió la Catedral de Notre Dame de París el 15 de abril del año 2019, que ocasionó el derrumbe de la aguja y el tejado y graves daños en el interior. Los rosetones de la fachada principal y los de las fachadas de los transeptos afortunadamente quedaron intactos. Y estos que vemos aquí son originales del siglo XIII. Hasta el momento, los trabajos se han centrado en asegurar la estructura y eliminar los escombros. Y se espera que el templo pueda ser abierto en el año 2024. Desde la época de Felipe Augusto, a finales del siglo XII, habíamos dicho que la monarquía francesa se afirmó con una expansión de su poder y del territorio. Francia se consolidó como la primera potencia del occidente cristiano
lo que se manifestaría por la fundación en París de la primera universidad de Europa y por la expansión de las grandes catedrales góticas hacia el sur del río Loire. No por nada el siglo XIII es llamado el siglo de las catedrales. La Catedral de la Asunción de Nuestra Señora en Chartres fue construida entre 1194 y 1220, solo 26 años, tiempo notablemente corto para una obra de estas características. La cabecera fue consagrada en 1198, 4 años después de comenzadas las obras, y el templo terminado en 1260 fue consagrado en presencia del rey San Luis. Tras el incendio de la antigua catedral románica, la reconstrucción fue financiada por los reyes Capeto y por el cabildo y los gremios de la ciudad. A diferencia de otros, el edificio no sufrió daños durante la Revolución Francesa. Las restauraciones sucesivas también respetaron su diseño original, gracias a lo cual el edificio nos ha llegado en un estado de conservación muy superior al de la mayoría de las construcciones francesas de la época. La Catedral de Chartres marcó el inicio del gótico clásico y fue modelo de numerosas construcciones posteriores. Era el centro del culto mariano en Francia y su principal reliquia era la túnica que se creía que la Virgen había llevado durante el parto, que había sido donada por Carlos el Calvo en el año 876 y que se había salvado del incendio. La fachada principal, en forma de H, ha sufrido diversas intervenciones a lo largo del tiempo. Se salvó del incendio y el maestro de Chartres le añadió el gran rosetón y la Galería de los Reyes sobre este. La torre norte se terminó en 1513, en estilo gótico flamígero. Y se ve claramente la diferencia de estilos, ¿sí?, entre el flamígero y el clásico. El pórtico real se construyó en la década del 1140 para la catedral románica anterior. Después fue integrado a la nueva catedral gótica y se destaca por la gran cantidad de esculturas. El pórtico, en su conjunto, presenta un programa iconográfico que combina escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Las tres portadas están unidas por un largo friso que relata la vida de Cristo y los tres tímpanos proclaman los misterios de la fe. La portada central tiene una representación del juicio final. La imagen de Cristo es una figura exenta, de bulto redondo, es decir, no está adosada a la pared, no es un sobrerrelieve de la pared. En las arquivoltas hay ángeles y los 24 patriarcas del Apocalipsis glorificando a Cristo. La portada norte, la de la izquierda, está dedicada a la ascensión de Cristo, o tal vez a su segunda venida. Los expertos no se han puesto de acuerdo sobre este particular. Las dos arquivoltas muestran los signos del zodíaco y las labores de los distintos meses del año. La portada sur, la de la derecha, tiene como tema a la Virgen con el Niño entronizada entre dos ángeles. Debajo se muestra la presentación en el templo y la anunciación, visitación y natividad. Las arquivoltas están decoradas con ángeles, con las 7 artes liberales,
recuerdan el trivium y el quadrivium, y con autores y filósofos clásicos. Las estilizadas estatuas columnas que sostienen los tímpanos flanqueando las puertas representan reyes y reinas, casi seguro del Antiguo Testamento, de donde deriva el nombre de pórtico real. Aquí vemos que los transeptos tienen amplias fachadas y 3 portales cada uno. La fachada del transepto norte está dedicada a la Virgen. En la portada central se muestra la coronación, su muerte y resurrección. Aunque los evangelios no narran la resurrección de María, comenzó a representarse a partir del inicio del culto mariano en la Edad Media. En el parteluz está Santa Ana con la Virgen Niña en brazos. La portada izquierda está dedicada a la Natividad y a la Anunciación, y la derecha muestra los trabajos de Job. En las jambas hay profetas del Antiguo Testamento. La fachada del transepto sur muestra en la portada central el juicio final, y en el dintel hay un friso con una visión del Apocalipsis. Es la primera vez que se narran el juicio y el Apocalipsis juntos. El pórtico izquierdo está dedicado a los mártires de la Iglesia, con el martirio de San Esteban como escena central en el tímpano. El portal derecho se conoce como el portal de los confesores. Este se contrapone al izquierdo. Mientras que los mártires dan testimonio de Dios con su muerte, los confesores lo hacen con su vida. Tanto unos como otros están admitidos en el paraíso el día del juicio final, que se narra en el centro. Y en las jambas están los apóstoles. Una novedad fue el uso de arbotantes dobles unidos por columnitas radiales que se unen a los contrafuertes externos, muy gruesos en la base, y que se complementan con contrafuertes internos que están ocultos debajo del techo de las naves laterales. La planta sigue los lineamientos de la iglesia cruciforme de peregrinación románica, aunque con modificaciones que serían seguidas por las catedrales francesas del siglo XIII. El cuerpo principal es de 3 naves, la central es mucho más alta, que luego se amplía a 5 naves en la parte del coro. Esto se debe a que el ancho de la fachada antigua, que fue respetada por el incendio, no permitía más que 3 naves. El transepto está centrado y no es muy sobresaliente. Es también de 3 naves con amplias fachadas, como ya vimos en el exterior, y pórticos en ambas alas. Y las bóvedas, que son cuatripartitas, ya en este estilo, en esta época, las bóvedas son cuatripartitas, se apoyan en pilares rodeados de 4 finas columnitas. La cabecera tiene doble girola con 3 capillas radiales muy profundas y otras 4 más pequeñas intercaladas que fueron hechas
por los gremios de los panaderos y los carniceros de la ciudad. El coro está separado de la girola por un muro decorado con un conjunto de 40 grupos escultóricos que suman 200 estatuas realizadas a comienzos del siglo XVI, ya en estilo renacentista, y que narran escenas de la vida de Jesús y de la Virgen. El alzado es tripartito. La supresión de las tribunas permitió hacer ventanas más altas, aumentando la iluminación. Las ventanas del piso bajo son todavía abocinadas y dejan gran parte del muro. Las de la zona alta constan de 2 vanos y un rosetón que repite la estructura de la puerta principal, y por primera vez ocupan toda la pared. Apenas se entra, nos encontramos con el fantástico laberinto del peregrino, bajo el rosetón de la fachada oeste, llamada también Ventana Rosa. En el centro había una placa de bronce representando la lucha de Teseo contra el Minotauro, en el famoso laberinto griego de la mitología griega, pero esta placa fue destruida durante la Revolución Francesa. El paso se interrumpe cada 90 grados, de tal forma que se conforma una gran cruz que preside el laberinto. En el centro se distribuyen 6 semicírculos en lo que parece un árbol o una flor de pétalos lobulados. El sendero del laberinto representaba una peregrinación simbólica que el peregrino debía recorrer a pie o de rodillas hasta la roseta central. Las medidas y trazado de este tipo de laberintos tienen un profundo y complejo simbolismo numerológico y filosófico. El laberinto tiene 11 círculos concéntricos y contando el centro obtenemos el sagrado número 12. Y tiene la particularidad de tener el mismo diámetro que el rosetón de la fachada oeste y que la distancia del umbral de la entrada al centro del laberinto es casi la misma que la altura del rosetón. Por lo que, si la fachada se extendiera sobre el suelo interior, el rosetón coincidiría con el laberinto, formando un símbolo parecido a una mandorla. Chartres tiene uno de los mejores conjuntos de vidrieras medievales que se conservan. Son célebres por el intenso y bello color azul empleado. De los 186 vitrales originales, se conservan 152. Es especialmente famoso el de la llamada Ventana de la Virgen Azul, Notre-Dame de la Belle Verrière, de principios del siglo XIII, que representa a la Virgen y el Niño. La Catedral de Saint-Étienne o San Esteban, en Bourges, en la región Centro-Valle del Loire, construida entre 1195 y 1230, es la obra cumbre del arte gótico clásico francés, pese a que fue ignorada durante mucho tiempo y Chartres fue la elegida como modelo arquitectónico en Francia. San Esteban de Bourges fue el primer edificio gótico construido al sur del río Loire
a muy poca distancia de Aquitania, ducado enemigo por antonomasia, que entonces era posesión inglesa. Y la catedral tenía que ser imponente, ya que era muy importante para demostrar el prestigio del rey francés. Bourges sirvió de modelo para otras catedrales europeas, como las de Toledo o Burgos. La fachada tiene unas dimensiones impresionantes. Es la más amplia de todos los edificios góticos de Francia, con 5 pórticos magníficamente decorados que se corresponden con las 5 naves. Está dividida por robustas pilastras y encerrada entre 2 grandes torres. Por encima, el gran rosetón llamado Grand Cousteau. La torre de la derecha, llamada Torre Sorda por no tener campana, es del siglo XIII y por la inestabilidad del suelo se le colocaron enormes contrafuertes. La torre de la izquierda se reconstruyó en el siglo XVI, en estilo gótico, pero con algunos elementos renacentistas. Y se la llama Torre de Manteca, porque se financió gracias a los fieles, que a cambio de sus aportes fueron dispensados del ayuno durante la Cuaresma. Los 5 pórticos están bellamente tallados con esculturas que cuentan la historia de la vida de San Esteban. El pórtico central es del siglo XIII y tiene una representación extraordinaria y extensa del juicio final con tallas figurativas de vivos movimientos. Los pórticos laterales están dedicados a San Guillermo, la Virgen, San Esteban y San Ursino. Los portales norte y sur también están llenos de esculturas que datan de alrededor de 1160 y que se volvieron a utilizar de la catedral románica anterior. El portal sur tiene en el tímpano a Cristo en majestad, con los 4 evangelistas y estatuas de cuerpo entero de profetas y reyes en las columnas laterales. Y el portal norte tiene un tema de la Virgen María, y como tal fue atacado salvajemente por los protestantes en 1562. Los arcos arbotantes fueron una innovación técnica de Bourges. En los laterales exteriores, los arbotantes o contrafuertes tienen una extraordinaria inclinación para salvar el enorme desnivel existente entre la altura de la nave central y los laterales, y para que las paredes laterales se sujetasen con estos contrafuertes. Sirvieron de modelo para otras catedrales europeas, como la misma Notre Dame de París, que aunque es anterior, tomó este ejemplo para terminar la bóveda. El diseño es sencillo. Tiene planta basilical con 5 naves con diferentes capillas alrededor. No tiene transepto, lo que le da un efecto de unidad al espacio.
El no tener crucero la convierte en un caso excepcional en Francia para una catedral gótica. Tiene alzado tripartito con muy amplios ventanales y en la cabecera tiene doble girola con 5 capillas radiales. El inmenso conjunto de vitrales, de libros de luz, como se los llama, ilustran las enseñanzas de la Iglesia, la vida de los santos y de los mártires, las corporaciones de oficios, y la mayor parte de ellos proceden del siglo XIII. Ni las guerras de religión ni la Revolución Francesa afectaron a esta catedral, que es única por sus dimensiones, esculturas, vitrales y por la marcada unidad de estilo. La Catedral de Nuestra Señora de Reims es otro de los más importantes edificios góticos franceses, tanto por su extraordinaria arquitectura como por sus riquísimas esculturas. Tiene nada menos que 2.303 estatuas. Es un número impresionante que supera al de todas las otras catedrales europeas. Incluso la fachada interior está ornamentada con figuras esculpidas, como veremos más adelante. Era la iglesia oficial de los reyes de Francia, el lugar de sus procesiones y coronaciones. Este templo también se construyó en un templo relativamente corto, entre 1210 y 1275, unos 65 años. Y aunque en la obra trabajaron 4 maestros en forma sucesiva, el conjunto muestra una gran unidad de estilo y composición. La fachada occidental tiene enormes vitrales y un gran rosetón rematado con un gablete y 2 torres que carecen de flecha. La Galería de los Reyes, por encima, muestra el bautismo de Clodoveo en el centro, flanqueado por estatuas de sus sucesores. La triple portada abocinada con arcos apuntados está cargada de estatuas y estatuitas. Tiene rosetones en los tímpanos. En cambio, las esculturas están en los gabletes. La Virgen es la gran protagonista del programa iconográfico de las portadas. El pórtico mayor o central está dedicado a la coronación de la Virgen María por parte de Dios Padre y no de los ángeles. Se destacan los grupos de las jambas. A la derecha se encuentran los temas de la Anunciación y la Visitación. Se puede ver la búsqueda de una nueva expresión donde los personajes parecen querer argumentar entre ellos con gestos y expresiones individualizadas. Estas esculturas fueron talladas por 3 escultores distintos y en periodos diferentes. La Visitación, a la izquierda, es considerada como la obra cumbre de la estatuaria gótica clásica. Aunque las figuras están situadas en las jambas, forman una composición narrativa. Tienen gran expresividad y movimiento y parecen interactuar. Aquí el estilo parece recibir influencias de la antigüedad clásica. En el caso de la Anunciación, la Virgen muestra un porte severo,
con un cuerpo bien rígido, y los de su túnica, los pliegues de su túnica, caen verticalmente, forman ángulos rectos. Se la considera salida del taller de Amiens. Y como contraposición, la figura del arcángel Gabriel, el ángel de la Anunciación, es una figura sumamente grácil, con un rostro muy fino y redondeado que queda enmarcado por los rizos del cabello y que se muestra sonriente a todo aquel que lo mira. En este momento, las esculturas ya no están incorporadas al muro, son de bulto redondo. Esta es la única catedral que cuenta con ángeles con alas desplegadas en las portadas. En las otras portadas se presentan la dormición, la natividad, la adoración de los reyes, entre otras escenas. Este escultor anónimo del ángel de la Anunciación también talló otras figuras que aparecen en el lado izquierdo del portal mayor y en el parteluz. Todas son gráciles y estilizadas, con rostros amables y cuerpos esbeltos, donde los ropajes amplios sirven para realzar la figura. Tienen restos de policromía y el estilo va a ser conocido como el taller de Reims y se considera una obra maestra del gótico elegante. Este es el famoso ángel de la sonrisa de Reims. Las fachadas de los transeptos están también decoradas con esculturas, con una hermosa representación de Jesús llamada Le Beau Dieu, el bello Dios, en la portada del transepto norte. En la fachada del transepto sur se destaca el gran rosetón flanqueado por las estatuas que representan a la iglesia y a la sinagoga. Aquí vemos el costado norte de la catedral con sus tabernáculos. Toda la base de la cubierta está rodeada por una rica arquería. En el ábside podemos apreciar los arbotantes culminados por sus pináculos y con grandes contrafuertes. Estas son algunas de las gárgolas que decoran el exterior. La catedral tiene alzado tripartito con un muy desarrollado claristorio y comprende una nave central separada de las dos laterales por columnas lobuladas a las que se añaden otras dos a partir del transepto. Los transeptos son cortos y casi coinciden con las naves laterales. Y también tienen naves. El ábside está recorrido por una girola sencilla con 5 capillas radiales. El pórtico principal del lado interior tiene figuras en nichos a modo de retablo que se relaciona con el rosetón y tiene cortinajes en la parte inferior.
Entre las esculturas, la más famosa es la Comunión del Caballero, pero de escultura hablaré mucho más adelante. En el piso se destacaba el famoso laberinto, cuyo diseño fue tomado como logo para designar los monumentos históricos de Francia. Este laberinto fue destruido en 1778 y solo se conoce a través de copias. Se cree que en cada esquina estaban representados los 4 maestros de obras que construyeron la catedral. Ya para esta época los artistas y constructores habían dejado de ser anónimos. En el piso de la nave central aparecen grabados los nombres de los 4 maestros de obra que trabajaron en la construcción. La catedral conserva vidrieras que van desde el siglo XIII hasta el siglo XX. La Catedral de Nuestra Señora en Amiens fue construida entre 1220 y 1288 sobre otra anterior románica que fue destruida por un incendio. Es la más perfecta catedral francesa y cierra el ciclo de construcción del período gótico clásico. Más tarde, entre 1366 y 1401, fueron construidas las torres y se le hicieron varios añadidos. Sigue el estilo de París y de Chartres, pero es la mayor y más alta de todas las catedrales góticas francesas. La altura de la bóveda está cerca del máximo que este tipo de arquitectura puede soportar. La fachada está decorada con un enorme rosetón que pertenece a un periodo posterior, al gótico flamígero, sobre un friso de esculturas. Los 3 pórticos están rematados por 4 pináculos que se repiten en la transición del segundo al tercer nivel. Encima de los portales tiene un triforio de arcos ojivales dobles y a continuación la Galería de los Reyes. La torre sur fue completada en 1366. Y aquí vemos una estatua de la Virgen que decora la torre norte. Tiene 3 pórticos con profundas arquivoltas rematadas con gabletes, separadas por grandes contrafuertes muy ornamentados, rematados con pináculos enormes y con magníficos trabajos de talla. Los portales representan un gran programa iconográfico de esculturas con buena parte de los episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso se la conoce como la Biblia de Amiens. El gran portal central representa el juicio final. En el parteluz se encuentra una magnífica representación de Cristo Salvador, el Beau Dieu de Amiens, el bello Dios de Amiens, en actitud de enseñar y bendecir. Está parado sobre un león y un dragón. En las jambas, los 12 apóstoles y los 4 profetas mayores. El portal de la izquierda es el de San Fermín, quien está representado en el parteluz. En cada una de las jambas hay 6 grandes estatuas. La mayoría de ellas son santos. El portal de la derecha está dedicado a la Virgen y muestra pasajes de su vida. Igual que en Reims, en las jambas hay estatuas agrupadas en parejas
representando episodios de la vida de María, a la derecha y a la izquierda. El rey Salomón, la reina de Saba, los reyes magos, entre otras figuras. Y tienen restos de policromía. El portal del transepto sur está dedicado a San Honorio con la Virgen dorada en el parteluz. Su nombre viene de la policromía dorada de la que quedan todavía algunos restos visibles. El lugar de cimborrio tiene esta esbelta torre llamada flecha al suelo, que será característica de las catedrales góticas. Esta es una vista de la cabecera, pero ya pertenece a un periodo posterior, al gótico radiante. Y aquí vemos la decoración con los reyes músicos en los contrafuertes de la capilla axial del ábside y algunas de las gárgolas que decoran el exterior. La nave central es la parte más antigua del edificio, con 42 metros 30 de altura y con alzado tripartito. Tiene planta de cruz latina, con 3 naves y una serie de capillas laterales. Los transeptos tienen 2 amplios rosetones y dan paso a la girola con su deambulatorio simple. El crucero se construyó junto con la cabecera en estilo gótico radiante, por lo que se cubre con bóvedas de crucería estrellada. El piso muestra una variedad de dibujos y contiene un laberinto en cuyo centro está la efigie de los 3 arquitectos y del obispo responsables de la construcción y la señalización de los puntos cardinales. Bueno, hemos llegado al fin de la primera parte de la charla dedicada al gótico francés. Hemos podido apreciar la evolución entre el románico y este nuevo estilo en su primera etapa llamada temprana o primitiva y cómo se fue desarrollando y enriqueciendo en su etapa clásica. En nuestro próximo encuentro recorreremos los más bellos ejemplos del gótico radiante y flamígero. Y también veremos algunas variantes regionales, que son muy interesantes y muy bellas también. Ojalá hayan disfrutado este encuentro y los espero en nuestra próxima charla, el segundo viernes de junio, como siempre a las 19 horas. Hasta entonces, y muchas gracias.